Buenos días, alumnos. Estábamos viendo el tema de la nómina dentro de los pasivos. Los pasivos ya sabemos que son las obligaciones o las deudas que tiene una empresa. Y entramos a esta parte, digamos, que es la más importante de los pasivos, que tiene que ver con las nóminas. Porque las nóminas siempre se van a hacer, siempre hay trabajadores, siempre hay que pagar salario, desde un negocio pequeño hasta un negocio grande. Entonces, dentro de las funciones del contador siempre va a estar la elaboración y pago de la nómina. Primero se realiza, veamos lo que es los cálculos de la nómina, ya que eso va en base a la asistencia de los trabajadores, y cuántos días laboraron y algunas deducciones que podemos hacer de sí en relación a las, por ejemplo. Entonces, con esa asistencia que tengan los trabajadores, nosotros vamos a hacer los cálculos de la nómina. Y como dice en el libro, toda empresa, ya sea en Nicaragua o cualquier país, va a tener gastos de salario. Los gastos de salario, ahí vamos a ver que tienen una relación con los impuestos pagados al gobierno, porque vemos la parte del IR, que decíamos que es una deducción de ley, porque en la ley de los impuestos nos dice que la persona que gana más de 100.000 córdobas al año, entonces tiene que pagar este IR, que el trabajador ve que no tiene ninguna retribución, porque podemos decir que con el seguro social el trabajador puede tener algún beneficio, pero en el caso de los IR, entonces allí no hay ningún beneficio, solo se cumple con el pago del mismo. Implica lo siguiente: tener trabajadores o empleados para una empresa. La contratación, que es el proceso de seleccionar, celebrar los contratos de trabajo, ya sea en forma individual o colectiva. Si nos vamos a una empresa, las empresas cuando inician deben de tener una estructura. Entonces cada empresa va a decidir cómo va a ser su estructura. En base a eso va a contratar personas. Es decir, yo para iniciar operaciones necesito un administrador, un contador, un vendedor, una recepcionista o un cajero. Entonces, todo negocio, empresa debe de tener puestos de trabajo, cargos de trabajo, y por lo tanto contratar personas. En las empresas grandes hay departamentos de recursos humanos, que el departamento de recursos humanos es quien se encarga de seleccionar, de hacer las pruebas, de revisar los perfiles, de hacer las entrevistas, de contratar y después de despedir a las personas. Entonces ahí recursos humanos quien lleva toda esa función. En empresas pequeñas el mismo administrador quien se encarga de esas funciones. Las formas de pago que se deben de establecer, y aquí podría ser semanal, quincenal o catorcenal y mensual, las formas más comunes que vemos de pago. La vigilancia de la asistencia del trabajador o de sus ausencias por vacaciones o por enfermedades, es lo que les decía, que alguien debe de llevar el control de la asistencia de los trabajadores o la falta. Decimos que si un trabajador justifica su ausencia, entonces en ese caso le podemos dar el día cuenta de vacaciones. Por el contrario, si el trabajador no justifica, entonces ahí le estaríamos quitando el día domingo y el día que no llegó a trabajar. Pero todo eso es política de la empresa. Recuerden que al tercer día de no aparecerte en tu centro de trabajo, entonces se considera estar despedido, a menos que un día de esos lo justifique, pero ahí ya se considera abandono de trabajo, desaparecerte 3 días del trabajo sin justificarlo, o sea, perdido completamente. Al cuarto día vos ya estás completamente despedido de esa empresa y perdés la antigüedad.
El cálculo de deducciones aplicables al salario, como el seguro social, el impuesto a la renta, el INATEC, puede haber sindicato de la empresa, comisariato o anticipos hechos al propio trabajador. Entonces ahí vamos a ver que dentro de las deducciones hay deducciones de ley y otras deducciones. Deducciones de ley van a ser las que la ley lo exigen y que obviamente siempre se debe de cumplir, que tiene que ver con el seguro social y con el impuesto sobre la renta IR. Y hay otras que pueden existir de acuerdo a la empresa, como estas que tienen comisariato, donde vos podés tomar, digamos, granos básicos, alimentos, ropa. Y después obviamente te lo van deduciendo de tu salario. Les explicaba yo también que con las pensiones alimenticias sucede que se notifica a la empresa, el juez, entonces para que se haga la deducción de esa persona que está pagando esa pensión alimenticia. Y obviamente ahí se le deduce del salario, ese cheque se le entrega a la madre de familia. También hay empresas donde te facilitan adelantos de salario. Obviamente eso no te lo están regalando, sino que vienen y te lo van a deducir. Es igual como el que existe con las tarjetas de débito, que los mismos bancos te lo ofrecen también. Y algunos préstamos, que algunas también empresas tienen dentro de su posibilidad ofrecer algún tipo de préstamo al trabajador. Obviamente al trabajador le conviene, si tenés una gran necesidad, hablar con el gerente y pedirle un préstamo a la empresa, porque las empresas no cobran, yo nunca he visto que cobran intereses. Entonces no es lo mismo irte a una microfinanciera donde te van a cobrar un interés altísimo que hacerlo en la empresa. Entonces si la empresa lo ofrece o lo permite, eso se da bastante. El pago de salario ya sea en efectivo por medio de cheque. Si nos vamos a tiempos atrás, entonces el pago en la mayoría de las empresas era en efectivo. Y eso consiste en lo siguiente, que yo, por ejemplo, tengo una nómina de 100.000 córdobas, entonces yo hago un cheque por 100.000 córdobas. Ese cheque lo mando a cambiar al banco, cuando pido obviamente un desglose para tener, como nosotros decimos, sencillo, que es de todo billete y moneda. Y después, cuando llegan esos 100.000 córdobas a la empresa, yo comienzo a ensobrar. O sea, compro sobres o los hago y les anoto el nombre con el monto, y ahí he hecho en cada sobre lo que me salió en mis cálculos. Después vemos que el otro medio que actualmente se usa también todavía, que es por medio de cheque. Entonces yo hago mis cálculos con mi nómina, con mis cálculos, y en base a eso elaboro un cheque para cada uno de los trabajadores. Resulta un poco caro si tenés muchísimos trabajadores, porque los cheques no son gratis, el banco te los vende. Entonces ahí tendrías que gastar un montón de cheques cada quincena, en el caso que lo hagas quincenal. Y el último, que es la forma más moderna, que es a través de las cuentas bancarias. Me permiten un momentito. Hoy en día lo que utilizamos, obviamente con la modernidad, son las tarjetas de débito. Para esto nosotros debemos de aperturar en el banco una cuenta de nómina, le llamamos, y ingresar a cada trabajador en el banco. Para esto el banco nos pide la información, igual como cuando vos abrís una cuenta de ahorro. Es casi igual. A todos los trabajadores lo que le vas a pedir
es que llenen un formulario del banco y la copia de la cédula. Con todos esos datos, vos los llevas al banco y se apertura la cuenta bancaria de cada uno de los trabajadores, y obviamente vos como empresa abrís tu cuenta nómina. Después a esa cuenta vos le vas a estar transfiriendo de tu cuenta corriente el monto total, el que te dio la nómina. Si tu nómina, decíamos, un ejemplo, eran 100.000 córdobas, entonces transferís esos 100.000 córdobas a esa cuenta y mandás el detalle. Podés enviarlo por correo electrónico, se hace fácil, digamos. Entonces ahí mandás en un tipo de formatito que te exige el banco, el nombre completo del trabajador con el monto a debitar. Entonces con esa información el banco viene y acredita los fondos de esa cuenta a cada trabajador, y es cuando ya podemos decirle al trabajador que puede ir a los cajeros o a los bancos a sacar su dinero. Es la forma, digamos, como es moderna, obviamente es la mejor, porque si nos vamos a la antigüita, lo que le decía, que nosotros tenemos que ese dinero sacarlo del banco, después de sobrarlo, entonces se nos puede perder un sobre. El dinero de fácil es enemigo, decíamos, de todo mundo, se nos puede perder. Entonces nos conviene mejor la otra, que ahí solo vamos a transferir, en ningún momento vamos a tener dinero en la forma de cheque. También es riesgosa. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés muchos trabajadores y vas a hacer un montón de cheques, y entonces un cheque ya firmado se te puede perder. Porque cuando hay muchísimos trabajadores, por ejemplo, cuando yo estaba en una constructora, entonces a veces no llegaban o no les tocaba llegar el día de pago, y entonces venían detrás de esos cheques, o sea, andaba en un corre-corre esos cheques de arriba hacia abajo. Entonces en ese se puede perder. Y también estar elaborando un montón de cheques, eso quita tiempo. Entonces lo más fácil es lo moderno, que son las tarjetas de débito, abrirle su cuenta a cada trabajador y desde ahí acreditarle el monto de su salario. Es laborioso, como dice aquí, el registro de la nómina o los cálculos, porque que es fácil. Yo, por ejemplo, en la oficina donde trabajaba, que habíamos 9, 10 trabajadores, entonces era muerto. Pero ya cuando nosotros, por ejemplo, fuimos a apoyar una constructora donde había, por ejemplo, un proyecto en Carretera Norte de la construcción de una Logic Plaza, entonces ahí habían, cuando estaba el apogeo de la construcción, 500 trabajadores. Entonces esa planilla era un dolor de cabeza. Entonces va en función a cuántos trabajadores hay. Porque si bien es cierto, ya podemos decir, ya hay un machote, ya hay formato. Ajá, pero aquí decimos que estamos trabajando con asistencia. Por ejemplo, en esa constructora, ¿cómo era el proceso de elaboración de la planilla? La oficina administrativa estaba en Las Colinas. Y si hablamos del proyecto, estaba en Carretera Norte, ahí por donde era la prensa. Entonces la oficina, o sea, no teníamos nada que ver con los trabajadores. Entonces en el lugar de la construcción había un fiscal de proyecto. Entonces ese fiscal de proyecto era quien levantaba la asistencia de todos esos 500 trabajadores en relación a llegó, no llegó, lo pidió cuenta de vacaciones, esto, lo otro. Es injustificada la ausencia. Y después, obviamente, ahí por el gerente de proyecto, una vez que ese fiscal de proyecto hizo todo ese levantamiento, tenía que pasar por revisión del gerente de los proyectos. Ese daba el visto bueno, y una vez que daba el visto bueno, entonces ya nos llegaba a contabilidad la asistencia. Con esa asistencia nosotros ya preparábamos la planilla, y es ir uno por uno. O sea, ahí digamos que es lo laborioso de la planilla, porque tenés que ir revisando trabajador por trabajador. Ahí era en base a los días. Ya una vez que tenés los días, digamos, ya era más fácil.
porque era solo como ir cotejando que todo lo que estaba formulado en un cuadro estuviera correcto. O sea, tampoco era que vos te ibas a confiar de tu cuadro, de tu fórmula. Sobre todo para los cálculos de IR vemos que no es tan fácil y que si nos equivocamos en las planillas tenemos un gran problema, porque el trabajador ya más o menos sabe, por mucho que nosotros digamos que es ignorancia, o por ejemplo ahí que yo pudiese haber dicho, son albañiles, tal vez no saben, entonces eso no se puede hacer tampoco. Hay que ser consciente uno y realizar bien su trabajo. Además, como les decía, hoy en día los trabajadores saben cuáles son sus derechos, ya más o menos saben cuánto sacan de salario. Entonces, obviamente, si un trabajador ve que se le da menos, ahí nomás te va a brincar, como decimos, te va a reclamar. Y si es un error tuyo, ya sabemos que eso va, como que sos un mal trabajador, obviamente. Entonces, aquí hay que tener, yo digo, para realizar la nómina, la planilla, donde hay muchísimos trabajadores, vos tenés que estar con tu mente despejada, bien concentrado haciendo eso, porque después podés tener problemas. Podés tener problemas con los cálculos de IR, quitarle más a un trabajador o quitarle menos, y todo es malo. Hacia más y hacia menos es malo. Si un día te llega una auditoría de la DGI, entonces te va a multar por eso. El registro de los empleados es una medida de control interno. Aquí les decía que en las empresas grandes hay un departamento de recursos humanos quien se encarga de todo esto, del proceso de contratación, ver los perfiles, qué pruebas debo de hacer yo para cada cargo, y después ver a los candidatos, ver quién es el mejor y a ese contratarlo. Ya después vienen los procesos de despido de trabajadores. Pero una vez que yo contrato a un trabajador, yo tengo que organizarle una ficha de personal o del trabajador. Entonces ahí yo debo de tener todo el proceso de selección, su currículo, las pruebas que hizo, el contrato de trabajo, y después irle anexando cada una de algunos permisos, que las vacaciones. Entonces todo eso se va registrando y vos tenés un archivo donde están todos tus trabajadores con todos sus documentos. En el caso yo les decía que no hay departamento de personal, entonces la administración quien tiene que hacer todo ese proceso. La nómina, dice aquí, a manera de concepto, es la relación por nombre de los trabajadores a quienes debe de cubrir ese salario durante cierto periodo, que puede ser semanal, quincenal, mensual, con la indicación de sus percepciones, las deducciones aplicables, con lo cual se determina el salario neto a pagar, que veíamos qué es lo que va a recibir, porque una cosa es tu salario básico, que veíamos en los cálculos, que puede ser de 20.000, 17.000, lo que gané, pero después vienen las deducciones, yo se las tengo que restar para saber cuánto es lo que va a dársele en billete, moneda, cheque, o acreditársele a su cuenta al trabajador. Otra definición nos dice que es el registro que muestra el jornal o salario pagado a cada uno de los obreros o empleados durante cierto periodo, detallando asimismo las diversas deducciones por retenciones de impuestos, seguro social u otras. En el caso de las remuneraciones, vemos que la remuneración bruta, el salario bruto, es el importe total por sueldo, salario, comisiones o cualquier otra remuneración del empleado. Y la remuneración neta es la bruta menos las deducciones, sencillo como eso. La remuneración bruta es el ingreso total, todos los ingresos, porque recuerden también que muchos trabajadores no solo reciben el básico, sino que también tienen otros ingresos, por ejemplo las comisiones, los vendedores, que esos mensualmente su salario va a variar porque ganan comisiones según lo que vendan. Y la remuneración neta es el neto, decimos, lo que vos verdaderamente te van a entregar en dinero. Eso serían los ingresos, veíamos, menos las deducciones. Las deducciones, hablábamos sobre deducciones obligatorias, que son el impuesto sobre la renta y el seguro social, porque decimos
que estas deducciones están en leyes y siempre las debemos de hacer, sí o sí. Si no lo hacemos, entonces ahí estaríamos incumpliendo, nos van a sancionar, nos van a multar. Y las deducciones opcionales van en base a cada empresa. Cada empresa tiene beneficios para los trabajadores, pero lo que hay en una no puede haber en otra. Cada dueño de empresa decide qué tipo de beneficio puede darle al trabajador. Por eso es que a veces oímos decir, es mejor, esa empresa es buena en relación a los beneficios, al pago. Esa empresa es mala. ¿Por qué? Porque hay empresas que, digamos, que valoran a sus trabajadores y le otorgan algún tipo de beneficio. Hay otras que les vale, como decimos. Entonces las deducciones opcionales son cuotas de sindicato. Hay empresas, por ejemplo, en esa constructora había una cuota para los sindicatos. En caso de empresas donde hay sindicatos, otras no hay. Deducciones por comisariato, que decíamos que sí, te ofrece tiene algún lugar. Eso lo vemos mucho en la cooperativa. Esto de comisariato, que te ofrecen provisiones, vestuario, donaciones de sueldo que haga el empleado, primas de seguro, contribuciones a obras de caridad, servicios médicos, otro importe que se retiene a solicitud del empleado. Entonces ahí eso va a estar en dependencia de cada empresa. Los procedimientos para elaborar la nómina son el control de la asistencia y los cálculos de la nómina. Decimos, siempre debemos de tener el control de la asistencia y cada empresa lo va a hacer. Yo les explicaba el del levantamiento de la asistencia en una constructora y la otra vez les hablaba sobre la universidad. Que en la universidad el personal administrativo, entonces vemos que usa la huella digital electrónicamente, entonces es una buena forma. Porque vos marcas las horas que llegas o la salida y entonces no hay ningún problema. Porque vos no podés manipular ese aparato electrónico. No es que vos llegaste a las 8:05 y le vas a marcar las 8. Eso no existe. Vos vas a marcar tu huella y el aparato es quien va a registrar a la hora que entraste y a las horas que saliste. Si nos vamos a la forma que hacen con nosotros los profesores, entonces yo puedo decir que está mal. ¿Por qué? Porque a nosotros nos controlan las asistencias anotándonos en un cuaderno, en un order book, un libro. ¿Y qué pasa? Yo pude haber llegado a las 8:30, a las 9:30 y marcar las 9. Y entonces, ¿existe un verdadero control de mi asistencia? No. Entonces ahí hay problemas, obviamente, en la administración. Es que no nos podemos confiar. Por ejemplo, si en las reuniones a nosotros nos dice la directora, por favor, como sean conscientes, marquen la hora como exacta que llegaron, pero eso va a pasar, eso nunca va a pasar, porque nadie va a querer poner, si llegó a las 9:30, como decíamos, poner 9:30, va a poner que a las 9 llegó, y no hay un control que es manipulable la asistencia. Entonces cada empresa igualmente, en base a sus necesidades, va a tener una asistencia. En esa constructora, ¿cómo se hacía la asistencia, el control? La hacían por medio del guarda de seguridad que estaba en la puerta del portón. Entonces él tenía un order book y ese señor era quien te anotaba. O sea, a las 8 de la mañana ingresaron tales personas, 8:05. Entonces, para hacer la planilla administrativa, que eran los que estábamos ahí, entonces teníamos que pedirle ese order book cuando íbamos a elaborar la planilla al guarda de seguridad, y ahí obviamente íbamos a fijarnos a qué hora habían llegado, a qué hora habían salido. Obviamente ahí también, si nos vamos a control interno, puede que hayan fallas, porque si yo me pongo de amiguito del guarda y le regalo algo, entonces él, aunque yo llegue a las 8:30, me va a poner a las 8. Entonces también pueden haber sus fallas, pero esa era su forma de controlar a los administrativos. Tal vez no querían gastar en un aparato electrónico. Cada empresa decide, cada negocio, cómo va a controlar su asistencia. Entonces, después de la asistencia, viene ya los cálculos de la nómina, que era lo que nosotros vimos por medio de ejemplo.
Aquí dice que siempre hablando sobre los controles de asistencia, que en las empresas pequeñas no existen dificultades para controlar la asistencia. El dueño puede vigilar por sí mismo la llegada de los trabajadores, pero esto tampoco va a estar el dueño ahí todo el día viendo que si entran o no, o salen. Y sería también, por muy pequeño que sea, tampoco lo veo factible eso. Cuando el número de empleados es grande, entonces hay que buscar una forma de controlar, ya que las faltas y retardos del personal se traducen en el pago de sueldos indebidos. Entonces ahí les decía que las empresas controlan esto, porque obviamente yo te voy a decir, porque es que se te va a hacer, por ejemplo, a vos, cultura llegar diario a las 8:15, por ejemplo. Entonces yo tengo que buscarte una forma de sancionarte. ¿Y dónde te va a doler más? En tu salario, quitándote. Entonces una forma también como que vos aprendas que si tú entrabas a las 8, vos tenés que estar ahí por lo menos 7:55 o ya por último llegar a las 8 pero en punto. Pero si ya llegas a 8:05, 8:10, entonces yo ya debería de estarte quitando, porque si no, si lo sumamos a la quincena que diario llegues a las 8:10, ya se hace dinero. Entonces ese dinero yo te lo voy a quitar de tu salario para ver de qué forma vos cumplís. Ahí nos habla sobre los relojes que por medio de una tarjeta que también se usaba mucho. Como la tarjeta de débito, cuando nosotros la ponchamos en un POS, entonces igual una tarjeta para el trabajador, la pasa por ese control y ahí marca su entrada o su salida. El cálculo de la nómina, como vemos o veíamos la vez pasada, va primero a calcular los ingresos, después las deducciones, y con eso nosotros ya tenemos el neto a pagar. Y ya después nosotros vemos la parte de las prestaciones sociales. Aquí hay un tipo de ingreso que lo podíamos ver en empresas privadas. Yo nunca lo vi, pero en empresas estatales, recuerden que también ustedes pueden trabajar en empresas del gobierno. Entonces si nos vamos, hay tipos de instituciones como el MED, como el Ministerio de Salud, donde al trabajador se le paga una antigüedad. Entonces es como los profesores en los centros públicos. A medida que van pasando los años, a ellos les van reconociendo como un porcentaje por su antigüedad. Entonces eso va a ser un ingreso. Eso se le va a sumar a su salario básico. Entonces ahí, si algún día ustedes se encuentran con una antigüedad que pueden laborar en una institución pública, entonces simplemente eso se calcula, un porcentaje de tu básico, y ahí abrimos una columna que le llamaremos antigüedad, y eso simplemente lo sumamos para hallar el total de ingresos. Aquí nos habla un poco acerca de lo que ya les dije acerca del pago de los empleados, procedimientos, el análisis de la nómina por denominaciones de billetes y monedas. Esto pasa, por ejemplo, yo en la oficina estuve pagando mucho tiempo al inicio así en efectivo. Entonces, si yo tenía mi nómina, nosotros pagábamos en dólares. Entonces, mi total, obviamente yo tenía mi nómina con mis cálculos de cuánto iba a sacar cada trabajador. Y también recuerden que las contabilidades son en Córdoba. Entonces yo hacía la planilla en dólares, pero también la pasaba los montos obviamente a Córdoba para efectos de contabilizarlo. Pero la mayoría de veces obviamente a nosotros íbamos a preferir que nos pagaran en dólares, porque recuerden el mantenimiento de valor, que no es lo mismo que el Córdoba va perdiendo valor y el dólar va ganando. Entonces ahí simplemente era sacar el dinero en dólar. Ahora, si lo sacábamos en Córdoba o en dólar y vamos a pagar en sobrado,
porque pueden pagar, pueden trabajar ustedes en un negocio pequeño. Entonces ahí lo que hay que tener cuidado es lo que decía de hacer un detalle. Entonces si vos vas a mandar al gestor al banco, vas a hacer un detalle de billetes y monedas, porque obviamente no vas a andar buscando vuelto en el barrio o en el lugar donde estás. Entonces vos tenés que ahí ser cauteloso en cuanto a cuántos billetes vas a pedir, de 500, de 200, 100, 20, 10, monedas de un Córdoba, de 5 Córdoba o de 50 centavos, porque depende, si hay un salario que queda en 50 centavos, vas a pedir algunas moneditas. Entonces, ya con todo ese desglose, vos lo haces. Por eso es que a veces, no sé si ustedes cuando van al banco han visto que hay cajas especiales para planillas, los días de pago, porque esas personas se dilatan. O sea, cuando nosotros íbamos a cambiar un cheque de nómina era un poco tardado, porque pedís todo este desglose, estas denominaciones de billetes. ¿Por qué? Porque es lo que les decía, vos en la oficina no vas a andar buscando sencillo para poder pagarle a los trabajadores, vos ya lo debes de tener tus cálculos hechos y ahí todo sale perfecto. Eso se domina con el tiempo. El retiro de los fondos del banco y envío al lugar de pago, la operación, el retiro de los fondos, entonces mandar al gestor, no sé si va vos, ya sabemos que ahí hay que tener cuidado. Recuerden que en varias noticias a veces ha salido que le roban a la persona que anda cambiando la nómina, varias veces ha salido en las noticias eso. Entonces, si vas a cambiar nómina, por ejemplo, nosotros cuando pagamos en efectivo de esa forma, era en un vehículo de la empresa que se mandaba. No se mandaba, digamos, en taxi a la persona, obviamente por resguardo de que no le robaran. Entonces ahí siempre era en un vehículo de la empresa y tener las medidas, pues vos tomarte las medidas para regresar a la empresa con el dinero y poder hacer el pago. La operación de llenar los sobres, entonces les decía que buscar comprar sobres y ahí anotar cada trabajador con su monto a pagar y llenar los sobres. La entrega del efectivo a los trabajadores previa identificación y firma el recibo correspondiente. Entonces vos vas a imprimir la planilla como la que hicimos, le vas a entregar su sobre, vas a hacer, qué sé yo, una fila o avisarle, entregarle su sobre, que la persona los cuente en tu presencia para que después no haya ningún problema, porque después te puede decir, me sobraste más, me sobraste menos. Yo cuando lo hacía así, yo era como muy cuidadoso en contar varias veces, obviamente para no equivocarme. Y ya cuando la persona lo contara no iba a haber ningún problema. Entonces ahí, y obviamente te tiene que pegar con tu monto, pero puede pasar. Pues, si tenés muchos trabajadores, nosotros a veces le pagamos a un cliente que eran personas que ganaban bien y hubo, digamos, problemas en abrirle las cuentas bancarias, tuvimos que pagar bastante tiempo en efectivo, y entonces ahí a mí alguien me ayudaba y teníamos mucho cuidado porque eran salarios altos y se pagaba en efectivo. Entonces ahí vas haciendo, una vez que la persona está conforme, entonces te firma. Y como nosotros el otro día dijimos, vamos a ver en blanco esa parte. Esa parte es cuando se le entrega al trabajador su salario y él está conforme, le entregaste, o sea, un cheque, igual le entregaste el cheque, lo recibe y nos firma la planilla, porque ya después nosotros como medida de control interno lo que debemos de tener es que está firmada. Si no está firmada esa planilla, entonces eso no vale. Es como que vos ese dinero te lo quedaste vos, o ese sobre debería de estar ahí. Va a pasar algunos casos en empresas grandes que tal vez, digamos que en esa planilla de 500 trabajadores que les estaba hablando, te confundiste. Tal vez un trabajador ya se fue y vos sacaste ese salario. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo tenés que depositar al banco. Después ese sobrón, ese recibo, ese sobre, ese dinero, hay que mandarlo a depositar al banco, no es que lo vamos a dejar en la empresa.
El control interno sobre la nómina, recuerden que aquí nos dice las auditorías que son un foco de robo, las nóminas. Porque en las nóminas, cuando hay muchísimos trabajadores, es más difícil lo de que decíamos de la asistencia. Puede que el fiscal me anote un trabajador que ya no está dentro de la nómina, yo mando los sobres allá a donde él, o los cheques, y él se quede con el cheque o con el sobre. También pasan muchos casos, nos dice la auditoría, de poner en las horas extra. Es un descontrol, porque ahí, por ejemplo, en la construcción que estábamos hablando, si el fiscal se pone de acuerdo con un trabajador en anotarle horas extra ficticias, entonces nosotros decíamos, la oficina estaba en las colinas, no tenemos ningún control. Después esas personas se van a repartir entre los dos, entre el fiscal y el trabajador, cuando verdaderamente esa persona no hizo esas horas extra. Entonces aquí hay que tener un buen cuidado y para que no suceda ninguna de estas cosas, porque ya sabemos que esto es dinero. Ahí nos dice, un peligro en particular es que se pueda extender un cheque de nómina a un empleado ficticio y que un empleado deshonesto lo cobre. Por eso hay que tener las medidas de control. Las tareas de contratar y despedir empleados deben de estar separadas. Igualmente lo que tiene que ver con la elaboración de cheques y la entrega. O sea, el contador debe de realizar los cheques. En el caso de los cheques, él los hace, pero él no los debe de entregar. Los debe de entregar otra persona. Lo fundamental en el control interno de la nómina es la separación de las tareas, la responsabilidad del departamento de personal, del departamento de nómina, de contabilidad, de la administración de tarjetas de tiempo, de distribución de los cheques, debe de mantenerse por separado. Entonces, una persona diferente debe hacer la asistencia, otra persona diferente debe hacer la nómina, otra persona diferente debe hacer los cheques, otra persona diferente debe de entregar los cheques. Entonces, ahí es como que no debe de concentrarse en una sola persona todo el trabajo de la nómina, porque si estamos hablando que es solo una persona, esa persona al tener el poder puede hacer una de estas manipulaciones, como de meter trabajadores que no existen y sacarles el pago, después quedárselo con él, o en vez de transferirle a un trabajador ficticio, transferirse a su propia cuenta bancaria, anexarle horas extras a un trabajador para después repartirse entre los dos. Entonces todo eso es lo que estamos buscando con un control interno, sobre todo esto de la separación de las tareas y el buen control sobre la asistencia de los trabajadores. Consulta, alumnos. No, profe. Es un tema muy interesante que siempre ustedes van a ver. Ya les decía que en cualquier tipo de empresa que ustedes laboren, a veces podemos laborar en un negocio pequeño. Y en todo tipo de negocio nosotros vamos a ver este tema, que es muy sensible porque recuerden que estamos hablando del dinero de muchas personas. Y obviamente cuando se meten con tu dinero, ahí si no lo haces correcto va a haber problemas porque la gente te va a reclamar. Este es el ejemplo que nosotros veíamos el otro día. Creo que hay algún centavo de diferencia porque aquí lo hice obviamente en Excel, que fue el de la pizarra. Y teníamos lo que es dos departamentos, el departamento de venta y el de administración. Y aquí sencilla, como les dije la otra vez, no metimos tantas cosas, pero hay que hacer énfasis de que pueden existir. O sea, aunque nosotros no hayamos hecho una planilla extensa, pero no quiero que sea justificación para que ustedes el día más adelante vean otra y no sepan de qué se trata. Entonces tenemos aquí un ingreso que es el salario básico mensual que toda persona tiene, y después pueden haber otros ingresos.
Aquí solo metimos horas extra. ¿Qué horas extra? Lo que nosotros necesitamos saber para poder hacer el cálculo es cuánto gana por hora la persona. Entonces ese salario mensual nosotros lo dividimos entre 30 para saber cuánto gana diario. Y ese diario lo dividimos entre 8 para saber cuánto gana por hora. Ya sabemos que son 8 horas diarias lo que debe de hacer una persona normalmente. Entonces ahí, conociendo el salario por hora, nosotros ya podemos multiplicarla por las horas que hizo esa persona extra y por último multiplicarlas por 2 porque las horas extras son se pagan doble. Ahora, si nos vamos a esta parte, entonces aquí se le pueden anexar más columnas. Entonces ahí, dependiendo de los datos que me dé, entonces yo puedo hacer más columnas aquí y anexar más ingresos. ¿Qué decíamos que pueden ser? Comisiones. Los vendedores tienen comisiones, entonces sacó de comisiones 5.000, 3.000, nosotros ahí anotamos. Ahora les decía, para las empresas públicas hay una antigüedad, entonces nosotros podemos abrir otra columna, meterla ahí, un porcentaje, un 2% de su básico, un 1% de su básico, qué sé yo. Entonces ahí simplemente nosotros calculamos eso y lo anexamos. Una vez que tenemos todos los ingresos, nosotros ya podemos sumar el total de ingresos. El total de ingresos va a ser todos esos ingresos que tenga. El básico, más horas extras, más comisiones, más antigüedad, qué sé yo. Todo eso va a ser su total de ingresos. Después venimos con las deducciones. Igualmente aquí solo las deducciones de ley mostramos. El INS laboral, el 7% y el IR de acuerdo a la tablita que está acá, que ahí se las puse. Mayor a 100.000 Córdoba, yo voy a calcular IR. Menor a 100.000 Córdoba está exento de IR. Aquí también, si la empresa tiene más deducciones, entonces ¿qué hacemos? Anexar columnas. Anexamos columnas y seguimos. Decíamos, pueden haber comisariatos, adelanto de salario, préstamo, cualquier deducción que exista dentro de la empresa como un beneficio podría ser. Entonces ahí nosotros vamos a sumar el total de deducciones, que pueden ser, decíamos, INS laboral, más IR, más comisariato, más puede ser pensión alimenticia, qué sé yo. Entonces ahí vamos a sumar todas las deducciones que haya en esa empresa. Aquí solo tenemos INS laboral, IR y eso fue lo que sumamos. El salario neto, que es como nos dice en el libro, la remuneración neta es el total ingreso menos el total deducción. Es lo que la persona se le va a entregar. Que aquí, si nosotros esta planilla la tuviésemos a pagar en efectivo, yo sacaría del banco ¿cuánto? 102.052.25 Córdoba. Eso lo sacaría yo en billetes de todo tipo y moneda, porque si nos fijamos aquí tenemos .33, un salario. Yo necesito tener moneda y ahí ni me va a caber por esos 33 centavos. Todavía con los .75, que es el primero, yo podría, todavía creo que existen las de 25 centavos, una de 50, una de 25. Entonces yo tengo que ver de qué forma voy a sacar mi dinero. Si es con cheque, simplemente elaboro un cheque para cada trabajador por su monto. Si es, por ejemplo, ese Ricardo Aguinaga, el primero, ¿de cuánto va a ser el cheque? 15.083.75. Más fácil, yo elaboro un cheque, pero decíamos que es costoso en el sistema de que cuando hay muchos trabajadores gastar un montón de cheques. Después viene la firma del empleado, que aquí es donde dejamos en blanco. Lo que les estaba diciendo, una vez que vos ya le entregaste a la persona su salario, ya sea en efectivo, ya sea un cheque, o cuando ya le debitaste a su cuenta bancaria, entonces viene la firma del empleado, que es tu comprobante de que vos lo entregaste. Si vos entregaste algo y no está firmado, es como que vos te lo quedaste. Entonces eso nunca debe de pasar. Vos tenés que ser cuidadoso, porque siempre decimos que estás administrando dinero que no es tuyo. Entonces vos debes de estar pendiente de que vas entregando y van firmando. Sobre todo estamos hablando de lo que les decía de 500 trabajadores. Entonces, eso es
laborioso. El INS patronal decíamos que va en relación a los trabajadores que tiene una empresa. Si es de 1,50 le multiplicamos el 21.5 y si es más de 51 trabajadores el 22.5. En este ejemplo solo tenemos 8 trabajadores aquí. Entonces calculamos el 21.5%. El INATEC siempre va a ser el 2% del básico, no del total de ingresos. Y para el básico lo ocupamos para las prestaciones sociales, que tienen que ver con vacaciones, aguinaldo e indemnización. En las prestaciones sociales la misma cantidad, porque lo máximo que se puede pagar al trabajador es un mes de salario por haber trabajado un año. Entonces ahí lo que vamos a hacer es que ese salario mensual, ese básico, lo vamos a dividir entre 12, porque nosotros vamos a ir haciendo la proporción cada mes. Si es quincenal sería entre 24, pero con ese fórmula obtenemos el dato de las vacaciones, la aguinaldo y la indemnización, que siempre va a ser la misma cantidad. Una vez que nosotros tenemos todos los cálculos, si se fijan aquí lo que íbamos haciendo es, teníamos un departamento de venta e íbamos subtotalizando todo lo que tenía que ver con el departamento de venta. Después hicimos un departamento de administración y también subtotalizamos toda la parte administrativa, ir sumando toda la parte administrativa. Y por último, un total general. El total general no era más que sumar el subtotal de ventas y el subtotal de administración. Aquí tenemos el subtotal de ventas, aquí tenemos el subtotal de administración. Sumamos esos dos subtotales y nosotros tenemos el total general. Porque esos datos obviamente nosotros los vamos a ocupar en lo que son los asientos de registro. Yo le decía a alguien, este tema es muy importante, porque en la mayoría de empresas, dentro de las pruebas para darte un trabajo de auxiliar de contabilidad, está elaborar una planilla. Y si vos no haces esto, entonces no te van a dar el trabajo. En el asiento debemos de registrar la nómina y primero tenemos los gastos de venta. Los gastos de venta, ¿de dónde los saco? Del subtotal de venta, por lógica. Recuerda, yo siempre digo, contabilidad es lógica. No puedo meter la administración en venta, por lógica. Entonces, gastos de venta, ¿qué tenemos en gastos de venta? Nosotros tenemos salario, aquí tenemos los 50,000, aquí están los 50,000. Horas extras, 5.500, aquí están los 5.500 de horas extras. El INS patronal, 11.932.50, aquí lo tenemos. El INATEC, 1.110, aquí están. Y para vacaciones, aguinaldo e indemnización tenemos 4.166.67. Aquí están los valores en el subtotal. Después tenemos lo que corresponde a los gastos administrativos. En los gastos administrativos, ¿qué gastos se relacionan con la planilla? Entonces, aquí tenemos el salario, 63,000. Después tenemos el INS patronal, 13.545 en el subtotal de administración. Tenemos el INATEC, 1.260, entonces aquí lo vemos. Para vacaciones, aguinaldo e indemnización provisionamos 5.250. Entonces aquí vemos los 5.250 para las 3 prestaciones sociales del departamento de administración. Ahí tenemos afectadas todas las cuentas del DEVE, que son los gastos de venta y gastos de administración. Para las cuentas acreedoras vamos a utilizar el total, lo que tenemos en esa fila de total. Para la nómina por pagar es lo que nosotros vamos a pagar, el neto a pagar tenemos los 102.052.25. Después tenemos las retenciones de INS laboral, 8.295. Entonces aquí tenemos nuestro INS laboral, 8.295. Para el IR, 8.152.75. Entonces aquí lo vemos.
De gastos acumulados por pagar tenemos el INS patronal 25.477.50, aquí está, para el INATEC 2.370, y el total de las prestaciones es 9.416.67, aquí lo vemos, para vacaciones, aguinaldo e indemnización. Si nosotros sumamos los movimientos deudores y acreedores, vemos que nuestro asiento de la planilla está cuadrado. 174.597.50. Estamos provisionando el pago de la nómina. Ya después, una vez que nosotros registramos este asiento en nuestra contabilidad, entonces ya después hacemos el pago. ¿Cuánto es lo que nosotros vamos a pagar? 102.052.25. Eso es lo que tenemos acá en nómina por pagar, y es lo que obviamente lo vamos a sacar y lo vamos a pagar de banco. En las tres formas ese dinero va a salir del banco. ¿Por qué? Porque tenés que cambiar el cheque, tenés que darle los cheques a los trabajadores, tenés que acreditarle su cuenta bancaria. Entonces siempre vamos a afectar el banco. Nómina por pagar contra banco. Después tenemos lo que nosotros vamos a pagar, o sea, todo lo que constituye salida de dinero para la empresa. Entonces aquí por eso mostramos qué es lo que nosotros vamos a pagar de esa nómina. Vamos a pagar el INS laboral y el INS patronal. Obviamente el seguro social se lo debemos de pagar. El INS laboral es la parte que asumimos los trabajadores y el INS patronal es la parte del seguro que asume la empresa, el dueño del negocio. Entonces esos datos, ¿a dónde los teníamos? Aquí. Teníamos que el INS laboral íbamos a pagar 8.295 y que de patronal 25.477.50. Esa factura del INS sumamos y nos da 33.772.50. Esa es la salida de la factura del Seguro Social. Después vamos a pagar el IR a la DGI. ¿Cuánto es el IR que tenemos en la planilla? 8.000, aquí están. 8.152.75. Eso es lo que nosotros vamos a pagarle a la DGI en concepto de IR. Entonces simplemente lo pagamos con un cheque del banco. ¿Qué nos hace falta para completar los pagos de la planilla? Nos hace falta pagar el INATEC. El INATEC siempre lo pagamos a esta institución. El cheque va a nombre de INATEC. Si no lo pagas, obviamente te lo cobran y te cobran multa. 2.370. Cancelamos el INATEC con un cheque de banco. De esta forma hemos cumplido con todos los pasivos de la empresa, los pagos. ¿Por qué estos últimos tres nosotros no los pagamos? Porque son las prestaciones sociales. Las vacaciones se pagan cada 6 meses. El aguinaldo una vez al año. Y la indemnización hasta que la persona renuncia o se despide. Entonces esos pagos no los vamos a hacer hasta que los vamos a hacer hasta que tengan efecto, hasta que la persona hayan pasado los 6 meses, les damos sus vacaciones, que se vayan a descansar, o el aguinaldo, que ya sabemos que es del 1 al 10 de diciembre, y la indemnización cuando la persona se vaya. Mientras la persona no se vaya de la empresa, no renuncie, ahí va a estar ese dinero como un pasivo. ¿Consultas? Profe, ¿Sí? una pregunta. En el caso de un negocio en el cual le paga a diario a los trabajadores, Como eso es como muy informal. Es como y el control. Es como que diario estarías haciendo una planilla, no la hacen. Porque estar haciendo planilla decimos que quita tiempo. Entonces estar haciendo una planilla diario sería como tener a una persona solo
con esa función. Sí, los demás asientos los van a agregar, por eso la tarea tenía más tiempo, creo. No me acuerdo. En la pizarra solo dio chance de hacer dos, creo, o uno. Dos. ¿Verdad? Sí. Sí, solo dos hicimos. Sí, hay que agregar los otros. Porque deben de manejar qué es lo que se paga y qué es lo que no se paga de la planilla. Nosotros pagamos el salario, pagamos la factura del seguro social. En la factura del seguro social va el laboral y el patronal. Pagamos los impuestos a la DGI y pagamos el INATEC. Eso siempre lo debemos de pagar cada mes porque si no se nos acumula esa deuda. Y después nos cobran, nos multan, no hay consultas entonces sobre esa parte. No, profe. Van a ver que de hoy en todo diciembre van a ver que me voy a desconectar de repente porque estoy en la venta y de repente me vienen a tocar la puerta. Es común en esta temporada. Cuando yo apague cámara y sonido es que ando en la puerta. En esta unidad, alumnos, nos centramos en la planilla como lo más importante, pero la unidad nos decía los pasivos. Por eso subí este material que, bueno, siempre que lo lean, para eso están ahí en la página. Los pasivos ya sabemos que son todas las deudas y obligaciones que tiene una compañía. Aquí vemos que todo lo que vos debes, tus pasivos, vos le podés deber a mucha gente como empresa. Le debes a los proveedores, le debes al banco, le debes a los acreedores, le debes a los trabajadores, le puedes deber a los socios, le puedes deber a instituciones en otros países de financiamiento o proveedores en el extranjero. Entonces, dependiendo de la empresa, puede tener pocas deudas o muchas deudas y puede ser cualquiera de ellas. Como dice acá, los recursos de la empresa provienen de fuentes externas y de fuentes internas. Entonces pueden, el dinero que vos necesitas para operar puede venir de adentro de la empresa, que lo aporten los dueños, o puede venir de fuera de la empresa cuando vos tenés que acceder a préstamos o créditos. Obviamente ya sabemos que por lógica una empresa no puede estar muy endeudada. Cuando ustedes ven finanzas, entonces ahí se estudian las razones financieras que tienen que ver con estudiar las cuentas del balance general y del estado de resultados. Y una de ellas es el endeudamiento, la razón de endeudamiento, que ahí mediante una fórmula nos va a decir, esta empresa está muy endeudada o no tiene muchas deudas. Y si está muy endeudada, ya sabemos que corre riesgo de que en cualquier momento, por ejemplo, vos no vendas y tengas que pagar esas obligaciones y no vas a tener cómo. Entonces ahí ya entras en problemas.
Por eso la empresa se debe de estar midiendo en base a sus pasivos o a lo que debe. Los pasivos, como dice acá, representan deudas y obligaciones. Estas deudas y obligaciones deben de pagarse en el futuro, ya sea mediante entrega de efectivo o entregando bienes o servicios. Son virtualmente ineludibles, provienen de operaciones o eventos económicos, deben reunir los requisitos de ser identificables en unidades monetarias y pertenecen a una sola entidad económica. Todas las deudas y obligaciones, en palabras sencillas, son los pasivos. Dentro de los pasivos, cuando nosotros vimos el balance general, veíamos que tenemos a corto plazo y a largo plazo. Y eso lo medimos en función del tiempo. Sencillo, si es a corto plazo van a ser todas aquellas deudas que se producen dentro de un año o en el curso normal de las operaciones, porque recuerden que toda empresa, su cierre anual va del 1 de enero al 31 de diciembre. Ese es un ciclo anual de operación. Entonces, las que están dentro de ese ciclo anual son los pasivos a corto plazo. Aquí podemos encontrar los préstamos bancarios si el préstamo está a corto plazo o si también, como dice acá, una porción a corto plazo del pasivo a largo plazo. Si vos tenés una deuda, por ejemplo, a 5 años, entonces la dividís. Un año voy a dejar a corto y los 4 años que restan a largo plazo. Si tenés una deuda a 3 años, entonces deja un año a corto plazo, 2 años a largo plazo. Siempre de la deuda a largo plazo, vos debes de dejar un año como una porción a corto plazo. Los proveedores, que es lo más común en todo negocio, que es cuando vos tenés que comprar, necesitas mercadería, no tenés dinero, entonces tenés que recurrir a que te den crédito, como nosotros decimos, fiado. Entonces, de esa forma, es lo más lógico en endeudarse. Dividendos por pagar serían las ganancias de la empresa y que se deben de cancelarle a los accionistas. Anticipos de cliente, cuando recibís dinero de un cliente para una futura venta. Entonces él dice, ve, te voy a dar un dinero como anticipo para que vos me asegure esos productos. Los pasivos a largo plazo entonces van a ser aquellas deudas, aquellas obligaciones cuyo vencimiento sea mayor de un año. Pasivo fijo, todas aquellas deudas y obligaciones pagaderas en un plazo mayor de un año. Pasivos diferidos o créditos diferidos con los cobros anticipados. Aquí vamos a ver muy común lo que hablábamos sobre los préstamos bancarios, porque los préstamos en el banco son mayores a un año, siempre van a estar en esa proporción. Aquí nos da la teoría de los proveedores, la cuenta T o ese asiento, cuándo debemos de afectar esa cuenta de proveedores, en el debe y el haber. En el debe nosotros vamos a contabilizar, vamos a registrar en esa cuenta de proveedores cuando tengamos el importe de los pagos parciales, el importe de devoluciones sobre compra, las rebajas sobre compra. Vamos a abonar o vamos a poner los montos en el haber, en esa cuenta de proveedores, cuando nosotros hagamos las compras de mercancías al crédito. Del importe de las compras de mercancías a crédito y de los intereses moratorios que carguen los proveedores. A veces con los intereses abrimos otra cuenta independiente. Intereses por pagar. Por lo general siempre va a ir las compras de mercaderías a crédito, en el haber y en el debe todos los pagos o los abonos que nosotros vayamos haciendo a esta deuda. El saldo es acreedor, queda en el haber siempre el saldo de esta cuenta porque es acreedora, es el importe de las compras de las mercancías a crédito y se presenta en el balance general dentro del pasivo circulante. Aquí nos muestra un ejemplo pequeño de los proveedores sin impuestos. Nosotros ya digamos que ya estamos avanzados porque manejamos la parte de los impuestos del IVA, del IR. Pero aquí siempre lo explica el libro de forma sencilla. Dice, se adquieren mercancías a crédito por 250,000,
se devuelven mercancía a los proveedores por 10.000. Los proveedores conceden rebaja a cuentas de la deuda por 15.000. Se efectúa pago a proveedor por 50.000 con cheque. Entonces aquí lo que vemos es, lo que te quiere mostrar este ejemplo sin impuestos es cómo contabilizamos todas estas operaciones o cómo afectan esa cuenta llamada proveedores. Entonces, para la compra de mercancía al crédito por 250.000 afectamos el inventario por el monto de la mercadería y los proveedores con la cantidad de la deuda que nosotros estamos adquiriendo. Entonces ahí tenemos partida doble. Una cuenta está en el debe, que es inventario, y otra cuenta está en el haber, que es proveedores. Entonces ahí tenemos partida doble. Para la devolución de 10.000 sobre esa compra, entonces nosotros afectamos los proveedores contra el inventario. O sea, como nosotros compramos, ingresamos los 250.000, pero vamos a devolverle 10.000. Puede que nos salió defectuosa esa mercadería. Entonces, no estamos de acuerdo. Yo devuelvo los 10.000, los saco del inventario y disminuyó mi deuda. O sea, esos 10.000 yo ya no te los voy a pagar. Entonces, los tengo que anotar en el otro lado, en el debe de proveedores. Y obviamente la salida del inventario porque la estoy devolviendo. Entonces ahí tenemos la partida doble, porque tenemos los 10.000 en el debe de proveedores y los 10.000 en el haber del inventario. Para la rebaja sobre compra hacemos lo mismo. Entonces él me rebajó 15.000. Entonces, ¿qué debo de hacer? Bajarme mi deuda. Bajar la deuda nos decía la cuenta T, que era en el debe. Entonces yo debo de afectar el debe de proveedores, los 15.000, y también sacarlo del inventario, la mercadería. Entonces ahí tenemos la partida doble, en el debe de proveedores 15.000 y en el haber de inventario 15.000. Y después nos muestra un pago con cheque, siempre sin impuestos, que aquí estoy pagándole 50.000. ¿Dónde va decían los abonos que le damos al proveedor? En el debe. Entonces yo debo de afectar el debe de proveedores por esa cantidad y mi partida doble va a ser el cheque de banco, la salida de banco. Ahí tenemos la partida doble, una cuenta en el debe que es proveedores y otra cuenta en el haber que es banco. Y aquí lo muestra con la cuenta T. Vemos los 250.000. Aquí lo que nos muestra es cómo esta cuenta de pasivo se afecta tanto en el debe como en el haber con las diferentes operaciones. Con la compra de la mercadería tenemos los 250.000, aperturamos la deuda en el haber y vemos las afectaciones en el debe que tienen que ver con la devolución de 10.000, la rebaja de 15.000 y el pago, el abono de los 50.000. Entonces vemos que los movimientos deudores son 75.000 y el movimiento acreedores solo la compra de 250.000. Como saldo final tenemos 250.000 menos 75.000, son 175.000 de saldo final que siempre debe de quedar en el haber. ¿Por qué? Porque es una cuenta acreedor. Entonces los pasivos, estamos hablando de los pasivos, siempre van a ser acreedores. Siempre va a empezar su saldo en el haber y su saldo final va a quedar en el haber, independientemente de las operaciones que se hagan, porque nosotros también podemos afectar el debe. Aquí afectamos el debe 3 veces con las disminuciones del saldo. ¿Le entendieron a eso? Más o menos. Nosotros ya hemos hecho operaciones así cuando cuando comprábamos, vendíamos en contabilidad 1. Aquí nos habla, dice, se compran mercancías por 300.000 a crédito. Aquí todo va a ser al crédito, recuerden, porque lo que te quiere mostrar el tema es abrir pasivo. Entonces yo no te puedo hacer a contado, sino a crédito para que abramos cuentas de pasivos, de deudas. Se compra mercancía por 300.000 a crédito y establecen un descuento comercial del 8%, se paga el efectivo de la compra.
O sea que vemos que son 300.000, pero nos dieron un descuento comercial del 8% de 24.000. El costo es de 276.000. Entonces ahí tenemos 276.000 de inventario y los proveedores abrimos la deuda a los 276.000. La compra ya incluye el descuento comercial. Y después dice que se paga, entonces liquidamos, cerramos la cuenta de proveedores. Obviamente la abrimos en el haber, entonces la cerramos como en el debe para que quede en cero. Entonces ahí ubicamos los 276.000 en el debe para cancelarla y sacamos el cheque del banco. Es sencillo, se muestra ahí cómo se crea la deuda de los 276.000 y cómo se cancela mediante un cheque. Aquí la ley, este ejercicio está de acuerdo a la ley en base a al descuento, porque dice la ley que si el descuento es en el momento, entonces ahí, por ejemplo, si sacamos IVA va a ir sobre los 276.000 y no va a ir por los 300.000. Siempre que haya un descuento que sea en el momento de la compra o de la venta, entonces ese descuento, digamos que afecta el IVA. Si no, sería sobre los 300.000. Aquí nos sigue dando ejemplo, dice que se compran mercancías por 500.000 bajo las condiciones siguientes, 10%, 15%, y lo cual significa que si la empresa paga dentro de los primeros 15 días, tendrá un descuento por pronto pago del 10%. En caso de no pagar en esa fecha, pagará el precio bruto a los 30 días. La empresa tiene adoptada la política de aceptar y pagar los descuentos. Se paga a los 15 días con cheque. Entonces aquí yo compré, pero me dieron esas condiciones. Que si yo pago en los primeros 15 días, me van a dar un 10% de descuento. Y si no, obviamente el plazo es de 30 días y a los 30 días yo voy a pagar los 500.000. Aquí tenemos que el precio de la factura son 500.000 menos el 10% de descuento, que son 50.000, tenemos 450.000. O sea, aquí aceptamos pagar durante los primeros 15 días o vamos a pagar bajo esas condiciones donde nos ofrecen ese 10%. Entonces nuestro inventario aquí va a ser de 450.000 y la deuda va a ser de 450.000. Estamos utilizando el descuento de ese 10%. Después lo cancelamos, obviamente lo debemos de cancelar dentro de ese periodo para poder lograr ese 10%. Simplemente sacamos el cheque por la cantidad y eliminamos o cerramos la cuenta de proveedores, afectándola en el debe por los 450.000 y obviamente el cheque es por esa cantidad. Tenemos otra cuenta muy importante dentro de los pasivos, son los acreedores. Los acreedores van a ser lo que no es proveedor. Lo que no es proveedor es acreedor. Los proveedores van a ser solamente para mercadería, pero si no es mercadería, entonces afectamos a acreedores. Como cuando decíamos con los activos fijos, adquirimos al crédito activo fijo, entonces ¿eso qué es? Un acreedor. No es un proveedor. El proveedor es solo para mercadería. Para lo que no sea mercadería, todo lo demás, entonces afectamos a acreedores. Esta cuenta acreedores obviamente es una cuenta acreedora y va a quedar su saldo final en el haber. Se carga esta cuenta del importe de los pagos parciales o totales por la compra de bienes o servicios al crédito, diferente a la mercancía. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta, que no es mercancía. Si es mercancía era lo que veíamos anteriormente, proveedores. De las devoluciones de los conceptos distinto a las mercancías y del importe de las rebajas por los acreedores. Vamos a abonarla del importe de su saldo acreedor, que representa la obligación de las compras distintas a las mercancías a crédito, del importe de cantidades que por los conceptos anteriores se han quedado por pagar
y de intereses moratorios de los acreedores. Su saldo es acreedor, representa el importe de las obligaciones de pago derivada de compra de bienes y servicios distintos a las mercancías a crédito. Se presenta en el balance general en el pasivo circulante o corto plazo. Aquí nos da ejemplo siempre sin impuestos. Recuerden, el libro siempre nos da sin impuestos. Nosotros ya manejamos los impuestos. Nos dice, para las cuentas de acreedores, se adquiere mobiliario, equipo de oficina por 225,000 a crédito. Mobiliario, equipo no es mercancía, por lo tanto vamos a afectar a acreedores. Por defecto de un escritorio se devuelve a los acreedores el precio de 5,500. Se adquiere papelería y útiles de escritorio por 50,000 a crédito. Papelería y útiles no es mercancía, tenemos que afectar a acreedores. Los gastos de periodo en concepto de energía eléctrica y teléfono pendientes de pago son 23,800. Los gastos no son mercancía, tenemos que abrir acreedores. Estos 23,800 de los gastos dice que están conformados de la siguiente manera. Gastos de venta de energía eléctrica 3,000 y teléfono 8,000 para un total de 11,000. Gastos de administración, energía eléctrica 5,600 y teléfono 7,200 para un total de 12,800. Ya con esto nosotros los datos podemos hacer los asientos. Los mobiliarios equipo de oficina, ese que son 225,000. Entonces cargamos, abrimos la cuenta de mobiliario equipo de oficina y la afectamos en el debe con los 225,000. Y abrimos la deuda. La deuda, como no es mercancía, entonces es acreedor por los 225,000 en el haber, porque es cuenta acreedor. Entonces ahí ya tenemos afectada la cuenta en el debe, la cuenta en el haber, la partida doble por la compra de mobiliario equipo de oficina. Después dice que devolvemos el precio por el precio de 5,500. Entonces ahí vamos a afectar en el debe los acreedores por 5,500 para reducir esa deuda. Y sacamos la cantidad de mobiliario equipo de oficina. Partida doble, una cuenta en el debe, otra en el haber. Después compramos papelería por 50,000. Vamos a abrir la cuenta de acreedores porque no es mercancía. Papelería y útiles la afectamos en el debe con 50,000 y abrimos la deuda en acreedores por 50,000. Después tenemos los gastos de vengado. Los gastos de venta sumaron 11,000 y los gastos de administración 12,800. Entonces el total de la deuda para estos acreedores es de 23,800. Que son los 11,000 más los 12,800. Entonces la deuda con este tipo de acreedores que serían los servicios básicos, como dice ahí. Consultas. No hay consultas, de eso voy a dejar una tarea. Después, en el material nos habla sobre la contabilización de la nómina, que a esta parte ya no la vamos a tratar acá, porque ya nosotros hicimos toda esta parte allá en la universidad, y también ya vimos ahorita anteriormente toda la parte de la nómina. Entonces aquí nos muestra una nómina y pequeña, no sé cómo estarán los impuestos acá porque es de un libro y los libros no son recientes, entonces no los podemos tomar como referencia para lo que es el IR que ha cambiado, las tasas de los seguros han cambiado. Entonces esta parte no la podemos tomar de acá porque
van cambiando las leyes. Otra cuenta muy importante que podemos ver dentro de los pasivos tiene que ver con los acreedores bancarios, lo que les decía, que por lo general los acreedores bancarios son a largo plazo, pero siempre proporciona un año a corto plazo, porque la mayoría de empresas trabajan así para poder aumentar las operaciones, para comprar más. Entonces siempre van a acudir a los acreedores bancarios, que son los bancos con algún tipo de préstamo. Aquí en lo que nosotros vamos a cargar esta cuenta de acreedores bancarios, el importe de los pagos parciales a esas deudas, y vamos a abonar o poner en el haber el saldo que representa la obligación de pagar a los bancos por préstamos concedidos. Todo nuevo préstamo con el banco lo vamos a contabilizar acá. Entonces, todo préstamo bancario en una institución financiera, puede ser una microfinanciera, entonces siempre vamos a afectar la cuenta de préstamo bancario, acreedores bancarios. Su saldo es acreedor, representa el importe de las obligaciones que tiene la empresa con las instituciones financieras. Se presenta en el balance general dentro del pasivo circulante cuando es la porción a corto plazo, pero la proporción a largo plazo la debemos de contabilizar como pasivo a largo plazo. Aquí nos dice que el 1 de julio se solicita a un banco un crédito por 200,000 a 8 meses con una tasa de 5% mensual, registrar los intereses devengados y registrar el pago. Entonces aquí vemos que tenemos los 200,000 de la creación del préstamo. Entonces ahí el banco nos va a dar el dinero, lo metemos a nuestra cuenta bancaria. Entonces por eso vemos los 200,000 en el debe de banco, aumenta nuestro dinero, y abrimos la deuda, que es el acreedor bancario, por los 200,000. Aquí después nos dice de que calculemos un interés de los 6 meses. Entonces los 200,000 por el 5%, que es la tasa por los 6 meses. Tenemos 60,000. 60,000 es el gasto financiero y abrimos el interés por pagar. Ese interés que debemos de pagar de 60,000 con la cuenta de gastos financieros. Hay otros intereses de 2 meses para poder concluir el plazo, y son 200,000 por el 5% por 2, son 20,000. O sea, ahí tenemos al final del plazo, vamos a pagar los gastos financieros de 20,000 de los últimos 2 meses, y tenemos los intereses por pagar de los 6 meses que nos había dado 60,000, y la deuda que eran 200,000. ¿Cuánto vamos a pagar al finalizar los 8 meses? Vamos a pagar 200,000 del monto del préstamo más 80,000 de los 8 meses, que están divididos en 6 y 2 meses. Entonces ahí al final nosotros le vamos a pagar a ese banco, a ese 280,000 va a ser el pago total. El valor de los 200,000 más los 80,000 de intereses. Consultas. Estas serían las cuentas más importantes dentro de los pasivos, porque recuerden que tenemos los proveedores, tenemos los acreedores, tenemos los acreedores bancarios, y tenemos todo lo que ya vimos en la nómina, todos los pasivos de los salarios, de las retenciones y de las prestaciones sociales. Esos serían los pasivos más importantes dentro de una empresa. Voy a pasar a asistencia antes de enseñar la tarea. Jesslyn. Presente. Kendry. Jennifer. Presente. Kering. Presente. Einer. Presente, profe. Juan de Dios.
Haroni, Presente, presente, profe. Tenía mala la señal. Haroni, Brian, Presente, profe. Ana Francis, Edith, Presente. Presente. Fátima, Presente. Marlene, Presente. Diana, Presente. Asenet, Presente, profe. Zoe, Presente. Stephanie, Presente. María Belén, Presente. Camila, Presente. Byron, Presente, profesor. Alejandro, oyendo el partido, está Byron. Presente, profe. No, la están viendo. La están viendo aquí en la casa. Kimberly, Presente. vamos a mostrar la tareita. Para no seguir haciendo mapas mentales, vamos a dar lo siguiente. Lo que acabamos de ver como acreedores, ustedes lo van a registrar, pero con impuestos. ¿Oyeron? Dice, se adquiere mobiliario, equipo de oficina por 500,000 al crédito. En el ejemplo está sin impuestos, pero ustedes le van a incluir el IVA. Por defecto de un escritorio se devuelve a los acreedores el precio de costo de 5.500 más IVA. Entonces ahí le tienen que anexar el IVA. Se adquiere papelería y útiles de escritorio por 30.000 más IVA al crédito. Los gastos del periodo de energía eléctrica son 25.000 integrados de la siguiente manera. Igual le van a incluir el IVA. O IVA incluido va a llevar eso. Se pide entonces registrar los asientos en esquema de mayor y asiento diario para que muestren la cuenta de acreedores. Entonces algo sencillo, solo estas operaciones las van a registrar y se pueden guiar con el material, pero en este caso va a cambiar porque le van a agregar el IVA, porque nosotros ya manejamos los impuestos, no lo podemos hacer sin impuestos. Algo sencillo, la tarea de esta semana. Eso lo hace, profe. Sí. No le va a dar una nómina o algo. No. No, es fácil. Está siendo considerado. Sí, es fácil. Profesor, necesito decirle algo. ¿Qué? No le Es que, entiendo. profesor, mire, es que a mí se me robaron mi teléfono el viernes, Ajá. porque andaba en una fiesta. Se me lo robaron. Y entonces, o sea, no tenía absolutamente nada en la computadora porque casi nunca lo usaba la computadora, como no la sé usar. Entonces no pude enviar la tarea del viernes. Oírlo. Oírla siempre ella. Profesor, pero sí, ¿qué culpa tengo yo que se me hayan robado mi pobre teléfono? Y mamá me pegó una turqueada. Por no estar en tu casa. Ahí lo vemos después. Y ya tenés teléfono. ¿Y cómo vas a hacerlo? ¿Vas a hacer de nuevo? No, estoy con la computadora. Alumno, no hay consulta, ahí lo vemos después. No hay consulta de la tarea. Está fácil. Está fácil, solo van a registrar en los asientos de los proveedores, de los acreedores. No son proveedores, son acreedores. Y si no hay consulta, te vamos a llegar. Sí, a todas las operaciones les van a incluir IVA.
y registrar la operación. ¿No hay consultas? No. Pase buen día, profe. Nos vemos el próximo día es el examen. Sí. Sí. Recuerden que al examen va a entrar una planilla y vamos a ver si da tiempo de hacer el método. No va a dar tiempo. El método, ¿cómo se llama? El de línea recta y el de producción. Vamos a ver cómo le hacemos. Solo planilla. No da tiempo, profesor. Se falta todo el tiempo. Sí, no da tiempo. No da tiempo. Solo con la planilla nos vamos a llevar toda la hora, profe. Ni vete porque ustedes que solo planilla. Solo planilla. ¿Y si hago más chiquita la planilla? No. No. Ahí le aviso. No me esté con estos cuentos. Sea hombre de palabra, profesor. Y ve que tengo que hacer un montón de exámenes diferentes. Ay, el Hágalo mismo. igual. Hágalo igual y ya se acabó. Y nos pone separado y listo. ¿Y ya? Pero se mandan fotos. Ay, profe. Bueno, Ya, yo por no, porque favor. mi teléfono tengo ya. Nos vemos en el examen, estudien. Pase buen día, profe. Lleven Pase buen día. la tabla del IR yo ya la llevo en el examen. No, pero o sea, para sacar o sea, sí, el impatronal y todas esas cosas. No, eso se lo aprenden de memoria. Las tab- No. Me enredo después. Mentira. Sí, me enredo. Llevarla anotada en la mano. En el celular. No, en el celular no, prefiero ¿cómo le llaman? Una ficha, sí. Dele, pues. Para no, acuérdense que llevan calculadora y celulares no. Nos vemos el lunes en el examen. Dele, pues, pase buen día. Pase buen día, profe. Buen día.